Habacuc capítulo 2, versículo 4. He aquí, aquel cuya alma no es recta está envanecido. Usted conoce muchos de eso. Pero el justo por su fe vivirá. Y esto es importantísimo porque una de las preguntas más recurrentes que nosotros recibimos cada semana, en cada momento, en cada interacción, una de las preguntas más recurrentes es cómo prosperar, cómo crecer, cómo puedo vivir en este sistema que me saca de mi fe, que me aparta, que me estresa, que me llena de problemas y que manifiesta un montón de debilidades en mí. Esta es la respuesta. El justo por la fe vivirá. Tenemos que entender que solamente a través de la fe, los que somos justos, solamente a través de la fe vamos a alcanzar vivir plenamente, vivir en abundancia, vivir en crecimiento, vivir en bendición, solamente a través de la fe. Ahora la pregunta es, ¿qué fe? Y ahí nos vamos a Hebreo. Y dice la palabra, es pues pistis. En griego aparece pistis, es pues pistis. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 11, vamos a leer rápidamente. Es importante que nosotros leamos mucho la Biblia porque, lamentándolo mucho, se ha llenado los medios, se ha llenado de muchas falacias, muchas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera. Ahí la palabra fe es traducida pistis. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en el libro de Habacuc se traduce la palabra de una forma diferente. Ya no se traduce como esperanza, ya no se traduce como solo esperar, sino que se traduce como que es la fe o se traduce la fe como escuchar con obediencia. Y ahí es donde se tranca el juego. Aquí es donde se detiene el juego para la mayoría de los que queremos amar al Señor o de los que amamos al Señor. Porque hemos aprendido una fe donde solo esperamos. Y yo estoy seguro que muchos de los que aquí estamos, o muchos de los que escuchan a través de las redes sociales, están en los servicios, en los cultos, en las iglesias, en las reuniones virtuales, con un propósito. Dios bendíceme. Dios bendíceme. Y claro que nuestro buen Dios quiere bendecirnos. Claro que nuestro Padre Celestial quiere derramar sobre cada uno de nosotros gracia, abundancia y bendición. Claro que sí. Pero hay un tema. El tema es obediencia. El tema es aprender a escuchar qué es lo que nosotros queremos, cómo lo podemos pedir y aprender a escuchar la voz de Dios y ser obediente. Ser obediente. Cuando al maestro, cuando a Yeshua, Jesús, quizá lo conozca por el nombre griego, Jesús, cuando a Yeshua le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, el maestro dijo, citó aquello que está en Éxodo, dijo, en Deuteronomio dice, escucha Israel, Dios es uno. Y la palabra que utilizó para escuchar es Shema. Y Shema significa escuchar obedientemente. No basta con que nosotros conozcamos la palabra de Dios. El profeta Isaías decía que nosotros somos oidores olvidadizos. Hablando del pueblo de Israel, pero se aplica perfectamente a nosotros. Nos convertimos en oidores olvidadizos y vamos cada semana y escuchamos y le tenemos terror cuando nos dicen ley, mandamiento, le tenemos terror a esa palabra, pero el Señor quiere bendecirnos. Y la única forma, la única manera como Dios nos va a bendecir es a través de nuestra obediencia. Cuando nosotros somos obedientes, nosotros recibimos la bendición de Dios. Cuando yo leo en la Biblia, que dice la Biblia, no robarás, yo no debo robar. Cuando dice no hurtarás, yo no debo hurtar. Y algunos de ustedes me dirán, pero es que ¿hasta cuándo repetimos lo mismo? Escúcheme bien. Lamentándolo mucho, hay muchas personas que siguen en la iglesia, hay muchas personas que siguen cada día, prácticamente todos los días en la iglesia, pero siguen robando, siguen hurtando, porque cuando usted, escúchame bien, cuando usted no cree a Dios, usted le está robando a Él. A veces creemos que solamente le robamos a Dios cuando no damos diezmos y ofrendas. No, escúchame bien, cuando usted no le cree a Dios, usted lo está robando, usted lo está ofendiendo, usted no está colocando a Dios en su primer lugar. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en fe. El justo por la fe vivirá. Ese vivir en fe significa que a pesar de los problemas, yo no salgo a pedir, escúchame, a pesar de los problemas, tengo un problema, no me desarrollo económicamente, pero yo no salgo a pedirle a nadie, porque a mí no me sostiene el vecino, a mí no me sostiene ninguna entidad gubernamental, a mí
me sostiene el eterno Dios que me llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y ese eterno Dios, escúchame bien, ese eterno Dios utiliza a las personas para bendecirme, pero dice la palabra que esa bendición me perseguirá. Yo no ando pidiéndole a nadie nada y las bendiciones llegan a mi mano, las bendiciones llegan a mi vida. Yo no ando pidiéndole a nadie nada, pero me esfuerzo todos los días. Yo tengo más de 50 años y trabajo muy duro. ¿Y saben por qué trabajo duro? Porque creo que el Señor nos ha llamado a trabajar duro. ¿Vamos a ser bendecidos? Sí, pero trabajo duro. Trabajo duro para alcanzar la bendición. Y no le pido a nadie, y no estoy esperando que nadie me ayude, y no estoy esperando en la ofrenda o en el diezmo de nadie. Por eso algunos me preguntan por ahí, ¿y los diezmos? Yo no le pido diezmo a nadie. Hay personas que diezman bendecidos, y oro por ellos, y declaro la palabra sobre su vida, pero no lo ando pidiendo. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra que yo debo vivir por fe. Y la fe no es una fe pasiva, es una fe activa, es una fe que escucha el mandato y obedece. Y dice la palabra que yo debo trabajar duro, dice la palabra que yo debo ahorrar, dice la palabra que yo debo planificar, dice la palabra que yo me debo capacitar, dice la palabra que yo debo confiar y que debo caminar todos los días de mi vida en esfuerzo para alcanzar lo que el Padre me ha permitido o me ha prometido. Dice la palabra que cuando yo me siento enfermo, y aquí yo estoy interpretando, cuando yo me siento enfermo, yo no solamente me quejo y pido oración, sino que busco la sanidad en el Señor, pero también cuido mi alimentación. Eso es fe activa. Yo quiero prosperar, pero yo comienzo a invertir. Yo quiero prosperar, pero yo me comienzo a capacitar. Yo quiero prosperar, pero yo no voy a depender del gobierno, del trabajo, de que el vecino me regale una libra de arroz. No, yo dependo de mi eterno Rey, que me ha dicho que debo trabajar duro, que me debo esforzar, que debo alcanzar mi sueño a través de mi fe. Mi fe es obedecer, es escuchar y obedecer. Eso es fe. Hay gente que dice, yo quiero una camioneta. Ayer me dijo un muchacho que le estaba hablando de la palabra, le estaba predicando, proclamándole al Señor. Y yo le decía, tú eres un muchacho muy inteligente. Las drogas te matan, las drogas te queman, las neuronas, las drogas no te permiten avanzar. Tú eres muy inteligente, tú te puedes poner a estudiar, tú te puedes poner a lograr, tú te puedes poner a alcanzar. Acércate al Señor para que te libre de esa atadura que no te deja avanzar. Y él me dice, es que yo quería ser presidente. Y me dio mucha risa. Y algún día quise ser político y le dije, ¿por qué no lo hiciste? Ah, porque es que no. Porque es más fácil culpar al vecino, es más fácil culpar al gobierno, es más fácil decir, el mundo, el sistema está en contra de mí. Y sí está contra nuestro el sistema, sí está en contra nuestro el mundo, el enemigo. Tenemos un montón de lucha, pero tenemos un Dios todopoderoso que nos ha dicho que somos más que vencedores. Tenemos un Dios todopoderoso que nos ha dicho que cuando caminamos con Él somos indetenibles, que nuestra fe nos hace alcanzar, nos hace dignos de alcanzar la victoria. Y tenemos una palabra que nos guía, tenemos una palabra que nos refuerza el caminar, tenemos líderes que nos llevan por sendero de justicia, tenemos una palabra revelada que es la Biblia, la Taná, la Torá, como usted quiera llamarla. Esa palabra que está revelada está para cada uno de nosotros, para que la estudiemos, para que la leamos. Ah, pero es más fácil escuchar al pastor. Es más fácil decirle, pastor, denme una palabra de bendición. Y la palabra de bendición está ahí escrita en la Biblia, pero no nos gusta leerla. Ah, pero hoy hay aplicaciones necesarias, hoy hay aplicaciones para que nosotros no tengamos que perder el tiempo, entre comillas, perder el tiempo escuchándola, leyéndola, sino que la escuchamos. Ah, pero tampoco, preferimos escuchar Spotify y colocamos listas de música y de canciones. Y, bueno, y está bien que nos entretengamos, y está bien que busquemos relajarnos, pero también, o más bien, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia es capacitarnos en su palabra, es aprender a escuchar. Y yo creo, lo he repetido, yo creo que cada semana y cada reunión que estoy y con cada persona que hablo le digo lo mismo. Yo creo en la prosperidad, yo creo en el crecimiento, yo creo que vamos a alcanzar cada uno de nuestros sueños, pero tenemos que hacerlo según la voluntad de Dios, porque según mi voluntad no lo logro, no lo puedo hacer a menos que venda mis principios. Claro. Usted ve por ahí gente que es muy próspera, pero que son unos bandidos, que son ladrones, que son, bueno, ustedes los conocen, mentirosos, que presentan incluso dentro de nuestra fe, dentro de nuestra, de lo que llamamos religión. En nuestras religiones nos presentan un Dios falso, un Dios que no es un Dios bíblico.
No es un Dios bíblico aquel que te dice, porque me des 2 pesos, yo te voy a devolver 100. No, eso no lo dice la palabra. La palabra dice que cuando tú das, Él bendecirá tu mano, pero para bendecir tu mano tú tienes que trabajar, tú tienes que lograr, tú tienes que alcanzar, tú tienes que esforzarte y va a costar el esfuerzo. Por eso es esfuerzo. Ojalá, escríbame ahí un mensaje si usted me está entendiendo. Es importante que nosotros razonemos, que internalicemos la palabra de Dios y dejemos de todo espiritualizarlo. Espiritualizamos las cosas de tal manera que Dios no pueda actuar en nosotros. Porque decimos, levantamos la mano un domingo y decimos, yo acepto a Jesús como mi Dios y Señor. Y a través de esa levantar la mano creemos que ya todos los problemas se resolvieron. No, la fe es un escuchar y obedecer activamente. Es una situación donde yo, analizando lo que he escuchado, yo analizando la palabra de Dios para mi vida, yo la comienzo a aplicar. No espero que sea el Espíritu de Dios. No, el Espíritu de Dios me va a cambiar. No, el Espíritu de Dios no te puede cambiar porque Él no es violador de personas. Él respeta nuestras decisiones. Él respeta nuestro caminar. El poder alcanzar nuestras metas está en nuestras manos, está en nuestras decisiones, está en nuestro accionar. Y vuelvo a decirle, no es nada fácil. Pero es que no hay ningún pasaje de la Biblia donde diga que es fácil. Porque aquí pasa, alguna vez alguien me dijo, no, es que el Señor dijo que ligera es mi carga. Sí, ligera es mi carga. Está hablando de la obediencia. Es fácil obedecer. Lo que no es fácil es alcanzar. Lo que no es fácil es lograr. Porque siempre tenemos adversarios. Pero también nos dijo el Señor, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Él venció aquello que nos adversa. Él venció aquello que no nos deja avanzar. Él venció aquello que no nos permite lograr los sueños, pero tenemos que accionar de tal manera que alcancemos la bendición. Tenemos que accionar de tal manera que logremos apartar de nuestra vida, apartar, sacar, eliminar de nuestra vida aquello que no nos permite, aquello que no nos deja, aquello que nos impide. Y usted tendrá algunos en la pornografía. Es increíble cómo la pornografía ha permeado el ministerio cristiano. Muchísimos ministros que aún son adictos a la pornografía. La pornografía quizás es la vagancia. ¿Cuántos vagos hay esperando que Dios proveerá? Eso es una excusa para ser un sinvergüenza, para ser un vago, para no accionar. Dios proveerá. Quizás no es la pornografía, quizás es el vicio de los juegos, quizás el vicio de las mujeres, quizás el vicio del chisme, quizás el vicio de tantas cosas que hay, pero solamente usted, solamente yo lo conocemos. Ahora, ese conocer no significa que ya está resuelto, no, significa que yo conozco mi problema y ahora, escuchando la palabra de Dios que me dice que debo salir de ese problema, que debo vivir libre de cadenas, lo dice la Biblia. Entonces yo acciono a través del evangelio que recibo del Señor. Y es lo que nos dice el apóstol en Romanos. Vamos a leer qué dice Romanos capítulo 1. Vamos a ver qué dice. Mira lo que nos dice el Señor en Romanos capítulo 1. Me gusta mucho usar la Biblia física porque me recuerda a los primeros tiempos en el evangelio donde nos esforzábamos tanto en leer, en escudriñar. Romanos 1 capítulo 17. Mire lo que nos dice el Señor. Leo desde el 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de... ¿Cuál evangelio? De las buenas noticias en Mashiach, en nuestro Yeshua, que es nuestro Salvador, Dios encarnado. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y todo el que cree, al judío, a todo el que cree, al judío primeramente, y también al griego, es decir, al judío y al resto del mundo. Porque en el evangelio, escúchame, porque en el evangelio está siendo revelada una justicia divina de fe a fe, como está escrito. El justo por la fe vivirá. Cita Habacuc. Y cita Habacuc porque la única manera de caminar en el Señor, la única manera de tener victoria, la única manera de alcanzar lo que nosotros soñamos es a través de la fe, es a través de escuchar activamente, es a través de escuchar lo que el Señor quiere para nosotros y obedecer. Y ahí es donde está lo difícil, obedecer. A veces obedecemos lo simple.
Por ahí alguien me dice, le pregunté cómo lo saludé, nos encontramos, tenía yo mucho tiempo que no lo veía, él me sigue en las redes, y me encontré, para el hermano, ¿cómo estás? Él vive en otra ciudad. Dios te bendiga, ¿cómo están las cosas? El Eterno guarde tu vida. ¿Y cómo estás? Y él me dice, bien, ya me bauticé. ¿Y qué significa en el transcurso? Me llamó la atención, pero en el transcurso de la conversación llegó un punto y le pregunté, ¿y qué es para ti el bautismo? Bueno, el bautismo es bautizarse. Es que debemos obedecer el bautismo, sí, bautícese cada uno, yo voy a bautizarme, pero ¿qué estoy haciendo? Tengo que conocer lo que yo estoy haciendo, porque es que cuando yo escucho, obedezco lo que él me dice, pero tengo que saber. Usted no le puede decir a su niño, vaya a hacer algo si no le explica primero. Usted primero le explica y ahí es donde está el problema, que nosotros no queremos obedecer porque no nos interesa conocer. Y en Jeremías dice que él maldijo, Dios al Todopoderoso maldijo al sacerdocio antiguo, los levitas, y los sacó por una sola razón, porque despreciaron el conocimiento, despreciaron el crecer, despreciaron el aprender lo que él quería darles. El Señor quiere bendecirte. Y voy a repetirlo nuevamente, el Señor quiere bendecirte, pero el Señor exige de ti que tú conozcas lo que Él tiene para tu vida. Tu propósito puede ser desarrollado, pero tienes que conocer tu propósito. Tienes que conocer qué es lo que tiene Dios para ti. Tienes que conocer qué es lo que el Señor ha preparado. ¿Para qué estás aquí en la tierra? Es que yo soy un empresario, está bien. Pero ¿por qué Dios te quiere bendecir económicamente? Recuerda lo que dice allá el apóstol Jacobo, Santiago, como lo conocemos la mayoría. Santiago dice, no reciben porque piden para sus propias pasiones, para sus propios deleites. Entonces aquí hay algo que tenemos que conocer. ¿No será que nosotros tenemos que pedirle a Dios, Señor, bendíceme, pero con un propósito interno, un propósito íntimo, y es de ayudar a otros? Porque cuando el Señor llamó a Abraham, no a Abraham, sino a Abraham, todavía no había tenido ese cambio tan trascendental que tuvo. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, te voy a bendecir y te voy a hacer de bendición. Escúchame bien, te voy a bendecir y vas a ser de bendición. Tú vas a ser de bendición. Esa palabra que fue entregada al Padre de la fe, también es para mí, también es para ti. Es una palabra que hoy continúa para nuestros hijos. Él va a bendecir tus hijos para que ellos bendigan a otros. No para que tú te deleites en tus propias pasiones. No es para que tú andes mostrándole al mundo tu camioneta. En estos días un amigo está montando un negocio y me llamó para que viera lo que hacía. Y a mí me daba mucha risa porque se sentía tan orgulloso de su negocio que está montando y oraba por el negocio. Y qué cosa tan bonita, qué cosa tan buena. Y le dije, ojalá que el Señor te siga bendiciendo para que aún continúes tú bendiciendo a otros como hasta ahora lo estás haciendo. Porque la única razón por la que Dios nos bendice a nosotros es para que bendigamos a otros. Por eso debemos amarnos a nosotros. Debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Debemos entregar de lo que nosotros tenemos a otros. Quizás usted pueda dar una ofrenda. Pues cuando hablamos de estas cosas, lo único que pensamos es en dinero. Puede entregar una ofrenda. Pero el Señor entregó en ti ese evangelio. El Señor entregó en ti ese evangelio de paz, de transformación, de bendición. Pero tú te lo guardas para ti. Ya le hablaste en tu trabajo a tus amigos de Dios. Ya le hablaste de salvación. Ya le hablaste a tus compañeros de escuela. Ya le hablaste a tus compañeros de farmacia, de hospital. A veces vamos a la farmacia y hay un filón grandísimo. Aquí estos últimos años las cosas han cambiado tanto y la farmacia es una locura. ¿A quién le estás hablando el Señor? Él te entregó la salvación, te entregó una bendición, tú estás bendiciendo a otros. Fíjense que no lo enfoco en lo económico, aunque podemos hablar de lo económico perfectamente. No es pecado que yo les diga a ustedes, no es falta que yo les diga a ustedes, de lo que ustedes tienen, vayan y bendigan a alguien. Pero no bendigan al que está en la esquina marihuaneándose, fumando o teniendo no sé, una droga encima. No, vayan y organícense o busquen a alguien que esté organizado para que puedan ayudar correctamente a las personas. Entonces el Señor te dice, yo te voy a bendecir para que bendigas a otros, yo te voy a bendecir para que ayudes a otros, yo te voy a dar para que no te creas el mejor de todos, sino que a través de lo que yo te doy tú puedas llevar
la gracia y la bendición a otros. Muchos de ustedes tienen capacidad de predicar la palabra de Dios. Muchos de ustedes tienen la capacidad de alcanzar a otros para el Señor. Muchos de ustedes pueden hablar y no estar callados, pero otros pueden la capacidad económica para sostener al que habla. Otros tenemos la capacidad para formar a los que hablan. Otros tenemos la capacidad y así estamos llenos de capacidades. Y esos dones Dios nos los dio a nosotros para invertirlos, porque un día se nos va a pedir razón de esos dones. Un día se nos va a pedir razón, dice la Biblia, que nos van a pedir razón de la gracia que el Señor ha colocado en nuestras vidas. El Señor ha colocado en cada uno de nosotros algo especial, algo maravilloso. Y el Señor quiere que nosotros, a través de eso que nos ha dado, podamos ayudar a otros de tal manera que los dones sigan multiplicándose. Algunos se preguntan por qué no logro más. Y la respuesta es quizás porque tú has atesorado solo para ti. El justo por la fe vivirá significa que tú tienes que aprender a escuchar y aprender a ser obediente. Lo mismo que le dijo a su pueblo Israel hace un montón de siglos atrás. Shema Israel. Hoy diría el Señor a su iglesia, Shema iglesia. Escucha atentamente Israel, escucha atentamente iglesia. Es tiempo de que creamos en que Dios puede manifestarse en la vida de las personas, pero que puede manifestarse primero en mi vida. Y cuando se manifiesta primero en mi vida, entonces yo voy a alcanzar otras vidas, entonces yo voy a alcanzar otras personas, entonces yo voy a buscar a otros para que esos otros puedan a su vez seguir multiplicándose. Y ese es el reino de Dios en la tierra. El Señor le dice, o nos dijo a través de Juan el Bautista, nos decía, arrepiéntanse, hagan techubá, era la palabra que él usaba, él era hebreo y usaba la palabra techubá. Hagan techubá, vuélvanse al Creador, vuélvanse al primer amor, vuélvanse a esa enseñanza divina. Y una vez vuelto a esa enseñanza divina, entonces desarrollen esa enseñanza a favor de Dios primeramente, pero también a favor del prójimo. ¿De qué sirve que tú tengas un don maravilloso? A mí me escriben, es que yo creo que yo soy profeta. ¿Ay, qué sirve que tú seas profeta si no profetizas? Es que yo soy pastor. Bueno, comienza a pastorear. Es que la gente no me sigue. No, sí te va a seguir porque el Señor te va a respaldar. Lo que tenemos es que conseguir nuestro propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Sabes cómo logramos alcanzar, conocer cuál es tu propósito? ¿Sabes cómo logramos ese acto maravilloso de saber el por qué estoy en la tierra? Aquí está. El mío está feíto, reparada, este manual, la palabra de Dios. Quizás otro la tiene más bonita, pero léanla y aplíquenla. Aplíquenla a su vida de manera que cada una de estas letras sea una letra que llene tu vida de bendición y que te ayude a seguir prosperando, que te ayude a seguir alcanzando, porque el propósito final de Dios es que tú seas su embajador en la tierra. Y no quiera el Señor un embajador que no tenga nada que mostrar. ¿O usted ha visto algún embajador que no tiene que mostrar cosas buenas en su país? Pregunto otra vez, ¿usted ha visto un embajador hablando mal de su país? A veces a través de nuestra boca hablamos mal de nuestro reino, de nuestro rey. Es que me va mal, es que no puedo hacerlo, es que no alcanzo, ay, Dios, es que no, yo no puedo. Sí, sí puedes. Dice la palabra que el Espíritu de Dios está en ti y que Él ha determinado para ti un crecimiento, Él ha determinado para ti un sueño, Él ha determinado para ti un propósito. Y cuando creemos, cuando luchamos, cuando nos proponemos, nada ni nadie nos detiene. Porque el eterno creador de todas las cosas ha dicho, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, no te desampararé, no te dejaré y mi bendición estará en tu casa y alcanzará hasta por 1000 generaciones a tus hijos, a tus nietos y a toda tu descendencia, porque yo soy Jehová Dios, lo dice la palabra. Entonces cuando no creemos, lo llamamos mentiroso y somos embajadores, pero embajadores negativos del reino de Dios. No podemos ser embajadores negativos, somos embajadores de un reino donde todo es maravilloso. Somos embajadores de un reino donde Él ha prometido darnos, bendecirnos. Algunos van a alcanzar riquezas y yo oro por cada uno de ustedes para que usted esté en esa lista. Otros vamos a alcanzar paz, crecimiento. Ustedes no saben cuánta paz tengo yo con mi rey. Y no me interesa, escúchame, me hablan por ahí, me hacen ofrecimientos económicos, no me interesa lo económico, me interesa poder alcanzar o poder seguir en paz con mi rey. Ese es mi propósito. ¿Cuál es tu propósito?
ese sueño que tú tienes, que ha sido puesto en ti a través del Espíritu de Dios, ese sueño lo puso Él porque Él sabe que tú lo puedes alcanzar. Y Él confía en ti. Él sabe que su palabra va a ser en ti ahí la palabra puedo usar el dabar. Ese dabar, esa palabra revelada en ti, puede hacer un cambio trascendental para que tú seas luz para tus hijos, para que tú seas luz para tu esposo, para que tú seas luz para tu familia, para que tú seas luz para tu compañero, para que ese sueño que algunos tienen de tener su negocio, su empresa, pueda ser logrado porque te ven y te siguen. Pero si tú tienes una queja permanente, que este gobierno no sirve, que estos políticos, que todo está subiendo de precio, yo quiero darte un par de cachetadas espirituales. Y perdóname, pero quiero despertarte espiritualmente. Eso es el mundo. El mundo es un sinfín de luchas, nunca se van a terminar. Pero cuando nosotros confiamos, cuando nosotros nos aferramos, cuando nosotros tomamos su palabra, Él nos guía por senderos de justicia, por amor a su nombre. No desfallezcamos. Cambiemos esa actitud de queja. Cambiemos esa actitud de duda. Porque cuando nos quejamos, cuando nos quejamos, cuando dudamos, no estamos confiando. Y le estamos diciendo al rey mentiroso. Le estamos diciendo al rey falso. Le estamos diciendo al rey mentiste. Y yo no quisiera estar en el zapato de los que llaman mentiroso a mi Señor. Yo no quisiera estar en los zapatos del que llama embustero al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que dice la palabra que se hizo carne, se tabernaculizó, se hizo un tabernáculo aquí en la tierra y que fue evaluado en todas las áreas y fue hallado digno, fue hallado santo, aquel que pudo haber destruido esta tierra mala, esta humanidad mala, pero nos dio una segunda oportunidad a través de su sacrificio en el madero, a través de su sacrificio en la cruz, aquel que siendo como Dios, según lo que dice en Filipenses capítulo 2, siendo en forma de Dios, no escatimó por amor a nosotros, no escatimó ese sacrificio. Pero tenemos que de una vez por todas reaccionar, porque es que escúcheme, yo estoy cansado de escuchar, ayúdame, préstame 50,000 pesos. Oye, yo le voy a decir lo que diría mi mamá. Me da una ira santa porque estamos detrás de los pesitos para resolver el día. ¿Por qué no vamos detrás del rey que me va a resolver la vida entera? ¿Por qué no vamos detrás del rey que va a resolver la vida no solamente de mí, sino de mis generaciones, mis hijos, mis nietos? Dice Él que los está bendiciendo, los va a bendecir. Dice Él que los va a llenar con su gracia, con su bien, con su misericordia. El Señor una vez estaba orando y yo le dije, Señor, estaba preocupado porque yo había perdido muchos años. Yo me volví al Señor a los 28 años. Yo miraba esos 28 años desperdiciados, malgastados. Y yo le decía, Dios, estoy tan arrepentido de esos días, Señor. Y el Señor me trajo una palabra. El Señor me dijo aquella vez, tus hijos heredarán las naciones. ¡Wow! Aquello que el Señor me dijo me hizo olvidar lo pasado. Y tomé, como dice el profeta, tomé todo aquello que el Señor ya el Señor lo había hecho. Tomé todo lo que el Señor había echado en lo profundo de la mar y yo también lo eché en lo profundo de la mar. Y ya no lo recuerdo porque ahora sé que lo que viene para mí en el futuro es un destino profético, es un destino maravilloso. Pero ¿qué viene para ti en tu futuro? ¿Cómo vas a actuar en fe? ¿O cómo vas a actuar? ¿Vas a actuar en fe o vas a seguir en desobediencia? ¿Vas a seguir desobedeciendo? ¿Vas a seguir creyendo que tu rey y tu creador es un mentiroso, es un falso? ¿O vas a de una vez por todas comenzar a confiar en él? Vas a comenzar con tu emprendimiento. Alguien me escribió por ahí, es que yo no sé hacer nada. Imagínense que yo lo único que tengo es un puestecito de empanada. Oye, hermano, hermana, ese es tu emprendimiento. Y tu emprendimiento, cuando es de la mano del Señor, no necesita tamaño. No necesita tecnología, necesita su gracia en ti. Cuando su gracia está en ti, no importa lo que emprendas, Él va a desarrollarte, Él va a hacerte crecer, Él va a bendecirte, Él va a honrar su palabra, porque dice la palabra, la Biblia, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra, lo que Él ya estableció, su dabar establecida para ti, no pasará.
Nunca va a pasar porque ya Él se comprometió y Él ha dicho, Liubin, Ana, Rosana, Riquelme, Alba, José, Manuel, tu nombre. Él te va a bendecir y va a cumplir lo que ha prometido para ti, porque tú eres su hijo, Luis, tú eres su hijo José, tú eres su hijo Lucas, tú eres Lugo y su hijo, tú eres quien Él ha llamado para alcanzar las naciones. Levanta tu mano si puedes hacerlo y cierra tus ojos. Padre, gracias. Padre, en el nombre de Yeshua yo declaro sobre cada uno de nosotros esta palabra, Señor. No son inventos, Señor, no son decretos míos, es tu palabra en cada uno de nosotros, Señor. Padre, recibimos esto que tú nos das, Señor, con confianza plena, sabiendo, Padre, que aunque fallemos, aunque nos equivoquemos, lo intentaremos de nuevo y volveremos a levantarnos en ti, Señor, porque tú has prometido llevarnos. Tú has prometido llevarnos de la mano, Señor, para alcanzar nuestros sueños, nuestras esperanzas. Padre, y te pedimos perdón porque muchas veces lo hemos hecho a nuestra manera y no a tu manera, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos fallado tanto en mirar al hombre, Señor, porque no hemos puesto nuestros ojos en ti, en el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Padre, te ruego que tú nos comiences a enseñar cada día, que ministres en nuestro corazón cada día, que ministres en nuestra mente, Señor, de tal manera que aquello que a ti no te agrada sea sacado, Padre. De tal manera que aquello que a ti no te honra, Señor, sea echado fuera de nuestra vida y que podamos de una vez por todas, Señor, serte fiel, Señor. Que nuestras acciones, nuestro caminar, nuestras palabras honren tu llamado, Señor. Saca de nuestra boca la queja, Señor. Saca de nuestra boca el desespero, el desengaño, Padre. Y llena nuestro corazón con tu palabra. Dice tu palabra, Señor, que de la abundancia del corazón habla la boca. Llena, abunda nuestro corazón con tu palabra, Señor, para que podamos lograr lo imposible, ese milagro de prosperar en este tiempo, ese milagro de alcanzar nuestra familia, ese milagro de que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros esposos, esposas sean transformados, Señor. Padre, en el nombre de Yeshua presentamos delante de ti nuestra familia, pero también presentamos de ti nuestros negocios, desde lo más pequeño, Señor. Aquellas mujeres que hacen costuras, que cosen, aquellas mujeres que hacen su emprendimiento de empanadas, de frituras, de aquellos que son empresarios más grandes, Señor. Ministra en cada uno de ellos crecimiento, Padre. Que tu palabra sea revelada en ellos, Señor, y que ellos puedan aprender a obedecer. Que cada uno de nosotros aprendamos a obedecerte, Señor. Padre, gracias. Gracias porque cada uno hemos recibido de ti, Señor. Presentamos esta semana, Señor, y rogamos delante de tu trono, Señor, que esta semana sea la mejor semana de nuestra vida. Que el que crea, Señor, hoy reciba sanidad. Sanidad de los huesos, sanidad de dolores, Señor, sanidad de la mente, Señor. Ministra en el corazón de aquella que ha sido herido, Señor, y trae sanidad plena a su vida. En el nombre de Yeshua presentamos cada una de nuestras vidas y rogamos a ti, Señor, que seas tú llenando nuestras vidas con tu presencia. Padre, gracias. En el nombre de Yeshua, mi Dios. Amén.